Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 166, 167, 168, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 8, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 166. La defensa del río Uira, parte 1. El río Uiru, que fluye hacia el sur desde las montañas Sobiru en el oeste, actuó como la línea divisoria de los territorios marginales de Salma. El río cruzó la carretera que conectaba el territorio de Brainer con Larisa con un sólido puente de piedra. Los antiguos fuertes de Nosean se habían convertido en estaciones de guardia para los soldados que patrullaban la carretera. Por lo general, el tamaño de las fortalezas mínimamente renovadas y dotadas del personal las dejaba con una atmósfera desierta, pero ahora el aire estaba cargado de euforía e irritación antes de la guerra de los soldados que llenaban los fuertes hasta las vigas. No fueron solo los soldados originalmente asignados a los fuertes aquí, sino también los refuerzos de Roden, el resto de los militares de Brainer e incluso algunos soldados elfos. Todos estaban reunidos aquí. En cuanto a los elfos, no solo estaban presentes los canadienses. Los guerreros elfos de Doranto, liderados por el anciano Serge y el anciano Iwaldo, también estaban allí. Como en realidad era raro ver a un guerrero elfo, los humanos los miraban de reojo. Sin embargo, no fueron solo los oídos los que llamaron su atención. Las bellas guerreras entre los elfos ciertamente llamaron la atención de aquellos acostumbrados a una sociedad dominada por hombres, y eso fue parcialmente responsable de la falta de tensión que uno esperaría antes de una batalla contra los muertos vivientes que determinaría la fe de la humanidad. Esta crisis sin precedentes causada por el ejército de muertos vivientes había provocado que los largos y dispares partidos de este mundo, incluso los elfos y los hombres bestia, se unieran en un intento por sobrevivir. Las acciones que pueden causar discordia entre aliados mutuos estaban estrictamente prohibidas. Sin embargo, aunque nadie se atrevió a decirlo, la mayoría de los soldados eran conscientes de la diferencia de poder entre ellos y los elfos. Algunos fueron capaces de unir la magia de transferencia lo suficientemente poderosa como para mover suministros y tropas en un abrir y cerrar de ojos, y otros cazaron monstruos por su cuenta, lo que requirió que una unidad entera los sometiera. Aunque habían oído rumores, esta era la primera vez que muchos de ellos estaban expuestos a la diferencia entre los elfos y ellos mismos. Una cosa era segura, los presentes en esta batalla girarían en sentido contrario si se les ordenara luchar contra los elfos. Mientras que los cuerpos gobernantes de la humanidad nunca imaginaron que los elfos excedieron el poder de ambos imperios, estaba claro que su actitud hacia la élfica sería cambiada a partir de ahora. Podrías verlo en la forma en que algunos de sus superiores se humillaron ante los elfos, a pesar de que su número no excedía ni siquiera a 1000 personas. Sin embargo, nadie expresó públicamente ninguna insatisfacción. El principal factor que contribuyó a esta atmósfera fue estirar las alas en el patio entre los dos fuertes. El rey dragón Ferubibisurote, una de las criaturas más poderosas del mundo, cuya leyenda se transmitió a través de poemas, obras de teatro y canciones, abrió sus alas y voló hacia el cielo. Su majestuosa figura alcanzó una longitud de 80 metros. No importa tu estado, no importa cuán brillante fueras, y no importa cuán valiente pretendas ser, nadie puede mantener la calma frente a tal existencia. Era un símbolo del tipo de poder que descuidaba toda razón. Los elfos habían solicitado la cooperación del rey dragón en la batalla venidera, solo los verdaderamente valientes o idiotas mantendrían una actitud arrogante frente a alguien así. Con el imponente rey dragón aquí, incluso los soldados ordinarios entendieron que no estarían contribuyendo mucho a la batalla venidera. Sin embargo, los soldados aquí sabían que estaban allí solo para evitar que el espíritu de cooperación colapsara si el público general sentía que la dignidad de la humanidad había sido pisoteada. La realidad de la situación era innegable, pero la cooperación era igualmente importante. En ese sentido, los funcionarios entendieron que los soldados debían regresar con un sentido de orgullo después de luchar por su hogar y su país, y habían dispuesto que eso sucediera. Las tropas eran conscientes de ese hecho después de escuchar el discurso pronunciado antes del despliegue. Aún así, muchos de los soldados estaban felices de tener un aliado tan confiable de su parte. No, lo que hizo que los soldados se preocupara fue el hecho de que el vasto ejército de invasores no muertos se originó a partir de la teocracia Iruku.
Era demasiado escandaloso creer que Iruku había sido tomado por monstruos, y ya había rumores preguntándose si era posible controlar ese mal. Además, la mayoría de los soldados habían sido criados bajo la doctrina centrada en el ser humano de Iruku desde que eran niños. La validez de la historia era aún desconocida, pero el hecho innegable, que parecía apoyar la historia, era que las diversas razas del mundo se habían reunido para enfrentar una amenaza común. El rápido desarrollo de la situación no les había dado suficiente tiempo para controlar sus emociones. El rey dragón, que había volado a Larissa en una misión de exploración, tuvo que regresar después de ser visto sobre la ciudad. Después de que el mismo rey dragón aterrizó en una llanura abierta cerca de los fuertes, un mensajero salió corriendo diciéndoles a todos que el enemigo había llegado. En ese momento, el anuncio subió la tensión de los soldados y aquellos interesados en saber qué forma tomó el enemigo patrullaron las paredes exteriores y subieron a la atalaya para verlos solo para no encontrar nada. Ahora todos estaban examinando la orilla opuesta del río Uiru. La delgada capa de nubes grises que había cubierto el cielo desde esta mañana había creado una sensación de aprensión entre los soldados. Muchos soldados sin aliento miraron hacia adelante mientras esperaban que apareciera el enemigo. Nada obstruía la vista en la orilla opuesta, y luego comenzaron a aparecer manchas negras en las suaves colinas del otro lado del río. Carecían de la intimidante presencia de un ejército coordinado. Sin embargo, la visión de la masa sin objetivo de monstruos avanzando hacia el territorio de Brainer produjo una atmósfera un tanto misteriosa. A primera vista, la masa parecía estar compuesta de soldados de infantería con armaduras sin filo, se movían en pequeños grupos con el paso de los muertos vivientes. Parecían ser un gran grupo de soldados de infantería, y hubiera sido imposible decir que eran muertos vivientes sin haber sido informados de antemano. Afortunadamente, o desafortunadamente, había una o dos figuras inhumanas dispersas entre los grupos que aparecen a continuación. Los soldados que vieron a esas figuras lanzaron gritos de sorpresa inconscientemente. El mundo está lleno de monstruos. Uno de los soldados murmuró eso a nadie en particular. Los soldados sobre las torres de vigilancia tenían impresiones similares. La parte inferior del cuerpo de las criaturas era la de una araña gigante, su parte superior del cuerpo estaba compuesta por dos torsos humanos fusionados, y portaban un arma en cada uno de sus 4 brazos. Estas criaturas no eran ni humanos ni monstruos, parecían liderar a los grupos de muertos vivientes al otro lado del río, se dirigían directamente hacia el territorio de Branier. El ejército de los muertos había llegado, comenzaron a sonar las campanas de advertencia y la actividad comenzó a aumentar dentro de los fuertes. Margrave Brainier, el señor de este territorio, y el Elder Fangas, un gran anciano de los bosques de Canadá y supervisor de los guerreros elfos, observaron cómo se desarrollaba la situación desde lo alto de una atalaya. A pesar de que fuimos informados de esto y esperábamos algo en este sentido, es un gran espectáculo dar testimonio de esto en persona, es difícil creer que esto sea real. Las arrugas en la frente del margrave se profundizaron al pronunciar esa declaración. Como él había dicho, habían estado esperando esto después de escuchar el informe traído de la capital, y era algo que él había estado preparado para enfrentar desde que acudió a Nosan en busca de ayuda. El apoyo inesperado de los elfos, hombres bestia y el reino de Roden les había permitido acumular más potencial de guerra de lo que inicialmente se había creído posible. Era imposible reunir más fuerzas más allá de lo que tenían. El margrave miró sin querer al ejército de muertos vivientes que se estaba reuniendo en la orilla opuesta del río Uiru. Si fallaban aquí, entonces las vidas de las personas que viven en su territorio se perderían. La enorme figura que estaba a su lado con los brazos cruzados y parecía irradiar fuerza, el viejo Fargas, golpeó al margrave Brainer en el hombro y sonrió de forma intimidante. Tu cara se ha puesto rígida, Wendell Lindono. No hay necesidad de hacer una cara así con Ferubibisurote-sama aquí. Mientras sigamos el plan, saldremos victoriosos este día. El Elder Fargas balanceó ligeramente su pesado mazo de guerra, que soltó un sonido sordo cuando se estrelló contra el suelo de piedra. Guerreros canadienses. Arqueros, mantengan al enemigo atrapado en la orilla del río. Ferubibisurote-sama se ocupará de las cosas después de eso. Muéstrales nuestra fuerza. Los elfos en el fuerte levantaron sus armas hacia el cielo y soltaron un grito de batalla en respuesta a las órdenes de Fargas desde arriba. Al mismo tiempo, una bandera multicolor se elevó hacia el fuerte al otro lado del patio. La brisa del río avivó la bandera multicolor, mientras la torre del otro fuerte alzaba su propia bandera. Cuando se hizo la señal, los arqueros elfos que habían sido amontonados en los techos de los dos fuertes, prepararon una flecha hacia el río.
Como el río Uiro era lo suficientemente poco profundo como para cruzar, la vanguardia del ejército de muertos vivientes simplemente continuó su caminata cuando llegaron a la orilla del río. Sin embargo, a pesar de que los soldados de infantería eran no muertos, todavía corrían el riesgo de ser arrastrados por la corriente, por lo que tuvieron que elegir un lugar poco profundo para cruzar. Cuando los soldados no muertos comenzaron a cruzar el río uno tras otro, las arañas monstruosidades que actuaron como sus líderes repentinamente se volaron la cabeza después de cruzar el río a mitad de camino. El otro no muerto que llegaba al medio del río comenzó a caer también. ¿Qué es esto? La pregunta se le escapó a los labios del margrave. Los soldados humanos no podían creer lo que estaban viendo. Los arqueros elfos sobre los fuertes estaban matando a los soldados no muertos uno tras otro. Incluso si dijeras que los fuertes se habían construido cerca del río, todavía quedaban más de 500 metros entre ellos y el centro del río. Disparar con precisión al enemigo a pesar de la brisa que venía del río era algo más allá de la habilidad de los arqueros humanos. Las flechas que liberaron los elfos se aceleraron como si tuvieran una mente propia y algunas veces se curvaron para golpear a los enemigos que intentaban evitarlas. Ya sea que los muertos vivientes humanoides o los monstruos con cuerpos sanos y armadura protectora, todos sufrieron el mismo destino. Cuando las flechas perforaron los cuerpos de los monstruos araña, se clavaron profundamente en su carne antes de explotar violentamente. La segunda y tercera descarga de flechas había detenido por completo la marcha irregular. Al observar a los arqueros, el margrave Brainer notó que siempre hablaban un cántico extraño antes de disparar la flecha y concluyeron que debían haber estado usando algún tipo de magia. Sin embargo, ni siquiera los elfos y su puntería inigualable habrían sido capaces de diezmar a un ejército de 200.000. Los elfos estaban apiñados en la parte superior de dos fuertes al otro lado del río, había un poco más de 1000 de ellos entre ambos fuertes, mientras que el enemigo consistía en cientos de miles de muertos vivientes. Afortunadamente, lograron hacer que el enemigo fuera cauteloso al cruzar el río, ya que varios monstruos araña detuvieron su marcha, haciendo que sus fuerzas se reunieran alrededor de la orilla opuesta. Como cruzar en pequeños números había demostrado ser inútil, debieron prepararse para cruzar en una explosión masiva. La capacidad de tomar decisiones acertadas sin incitación fue mucho más allá de los muertos vivientes normales, que persiguieron sin pensar a los vivos. El hecho de que eran seres con inteligencia evidente quedó grabado en las mentes de los soldados. Nada que decir, Wendell Indono. Hay una gran diferencia entre escuchar algo y presenciarlo con tus propios ojos. Incluso mis ojos no pueden creer que los muertos vivientes capaces de pensamientos racionales se encuentren frente a mí. El margrave solo podía asentir con las palabras del anciano. Sin embargo, el comportamiento del enemigo ya había sido predicho, y el plan avanzaba sin problemas. Los dos observaron con calma los movimientos del enemigo desde lo alto del techo e inmediatamente notaron cuando comenzaron a avanzar levemente hacia el río. Era casi la hora. Eso es. El Elder Fargas miró hacia el cielo nublado y vio algo increíble. Capítulo 167. La defensa de Uiro, parte 2. El rey dragón Feruvibisurote parecía pequeño mientras se elevaba alto entre las nubes. Mientras movía sus majestuosas alas, su enorme cuerpo recogió el maná que lo rodeaba, mezclándolo con su propia magia, y reunió el brebaje resultante sobre su cabeza. El deslumbrante sol blanco se expandió gradualmente a medida que Feruvibisurote vertía más y más de su poder en el orbe. Abajo, los muertos vivientes comenzaron a cruzar el río Uiro al unísono, lo que provocó que los elfos los atacaran con sus flechas. Sin embargo, la abrumadora cantidad de muertos vivientes significaba que los que caían se reducían a pasos de progresión para los demás. A pesar de la amenaza de los arqueros elfos, los humanos solo podían ver cómo los 200.000 muertos vivientes avanzaban sin miedo, mientras que los elfos solo podían arrugar las cejas y continuar disparando sus flechas. Sin embargo, todo se detuvo abruptamente. El rey dragón estaba preparado para desatar su pequeño sol sobre los muertos vivientes en el medio de cruzar el río. Cuando el Elder Fargus confirmó eso, dio la señal a los que habían estado esperando cerca. Suelta tus armas y baja. No te atrapen fuera de la pared. Con la señal dada, los líderes de la unidad comenzaron a instruir a sus subordinados, las órdenes gritadas rompieron a todos de su trance inducido por los golpes y los estimuló a actuar. Margrave Branier y los demás rápidamente tomaron un cartel en cuclillas con la espalda apoyada contra la pared, dejando solo al anciano Fargas de pie en el techo, riendo con los dientes al descubierto y un brillo feroz en los ojos. En el momento en que Branier llamó a Fargas para ver qué estaba pasando, toda el área estaba cubierta por una luz blanca tan intensa
intensa que todos sin previo aviso escudaron sus ojos. ¡Don! Una ráfaga intensa acompañó a la explosión que rompió los oídos, toda la fortaleza tembló cuando el suelo retumbó, y unos pocos soldados gritaron en abyecto terror. El levantamiento resultante envió tierra mojada y guijarros al cielo, cubriendo a los soldados de pies a cabeza con mugre y mugre. ¿Qué sucedió en el mundo? Los soldados trataron de confirmar que todavía estaban vivos, el zumbido en sus oídos resultó en intercambios bastante fuertes. Habían sido informados de antemano de que se usaría magia poderosa, y que tendrían que prepararse. Aún así, lo que habían experimentado en ese momento estaba más allá de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Mientras los humanos dentro de los fuertes estaban sumidos en un estado de confusión, los guerreros elfos levantaron los puños hacia el cielo y soltaron gritos de batalla. El Elder Fargas ni siquiera se molestó en ocultar su emoción mientras permanecía en el techo de la atalaya, golpeando su pecho. Los soldados finalmente recuperaron la compostura después de ver el comportamiento de los elfos y comprobar sus armas antes de mirar hacia la nube de polvo masivo. El aguacero diluyó gradualmente el humo y el polvo que oscurecían, la atención colectiva de los soldados se concentró en la dirección del río Uiru. Las expresiones en la cara de todos reflejaban asombro absoluto. El río Uiru había sido cortado por completo, un vasto cráter en forma de cuenco había sido arrojado a la tierra, con el río fluyendo directamente a dicho cuenco. El río que fluye de las montañas eventualmente llenará el cráter, y aquí nacería un nuevo lago. Innumerables muertos vivientes habían desaparecido junto con un trozo de la tierra como resultado del ataque del rey dragón Ferufibisurote, y ahora menos de la mitad de los muertos vivientes se quedaron. Margrave Brainier se quedó sin palabras por la exhibición de un poder tan inmenso, solo un gemido escapó de sus labios mientras contemplaba el paisaje inmensamente cambiado. El puente de piedra que anteriormente conducía a la capital había colapsado como resultado de la onda expansiva. Solo los restos de la base de piedra permanecieron en pie, jajaja, como se esperaba de Ferufibisurote-sama. Eso es todo. Aunque no se puede disparar repetidamente, todo lo que tenemos que hacer es ocuparnos de los rezagados. Solo una persona, el anciano Fargus, contempló este espectáculo con alegría cuando recibió su mazo de guerra sobre su hombro. Los muertos vivientes no podían sentir miedo frente a la gran magia que se había desatado, y sin sentido avanzaron al cráter. Carecían de la presencia imponente que sus números anteriores les ofrecían y parecían ser nada más que muertos vivientes. Para profanar a los muertos, el cuerpo debe ser devuelto a la tierra y el alma a los cielos, pero los muertos se han convertido en las herramientas de los vivos. El Elder Fargas levantó su mazo y señaló hacia los restos del ejército de muertos vivientes antes de gritar en voz alta órdenes a los soldados. Con ese único golpe, nuestra victoria es segura. Sin embargo, no te relajes ahora. La paz prometida de esta tierra solo puede obtenerse después de que cada último muerto viviente sea asesinado. Guerreros canadienses, maten a los monstruos araña. Los otros se dispersarán como hojas. Los atónitos soldados humanos, motivados por el discurso de los Fargas, alzaron sus armas hacia el cielo y se unieron al grito de guerra de los elfos. Aunque más de la mitad de los muertos vivientes habían sido exterminados, no podían descuidarse con los 10.000 monstruos restantes. Después de crear un nuevo lago, el rey dragón Ferufibisurote no estaba en un estado en el que pudiera desatar otro ataque poderoso pronto. Sin embargo, la diferencia entre la moral de los soldados cuando no tenían esperanza de ganar y cuando la victoria estaba al alcance era la misma que la diferencia entre el cielo y la tierra. Mientras los arqueros elfos trabajaban para eliminar a los pocos monstruos araña que quedaban, los guerreros elfos que dominaban el combate cuerpo a cuerpo formaron escuadrones pequeños e hicieron una incursión. Los guerreros elfos estaban acostumbrados a trabajar en pequeñas unidades y actuar según el juicio de su capitán, pero no se podía decir lo mismo de los soldados humanos. Ver a los guerreros elfos salir valientemente de los fuertes y ver a sus tropas allí esperando sus órdenes, espoleó al margrave para que actuara. La caballería se desplegará primero, barrerá a los soldados acorazados alrededor del fuerte. Aunque son pocos en número, sería suicida oponerse directamente a los monstruos araña, dejárselos a los elfos y solo ofrecer ayuda cuando sea necesario. Arroja piedras a cualquier enemigo que intente escalar las paredes. Los soldados de Brainier estaban de buen humor mientras cumplían con las órdenes del margrave. Sin embargo, las fuerzas de Roden bajo el mando del príncipe Sect, que habían estado estacionadas en el segundo fuerte, se movilizaron antes de que pudieran actuar. 1000 soldados de caballería surgieron de los fuertes en el momento en que se abrió la entrada principal.
Aplastaron a los enemigos con los que entraron en contacto, utilizando grandes lanzas para lidiar con los monstruos araña, pisoteando a los enemigos como una serpiente gigante. Para mantener la moral del soldado, el príncipe Sect, vestido como un caballero digno, lidera el cargo él mismo. Margrave Brainier observó la deslumbrante escena desde lo alto de la atalaya, antes de dejar escapar un suspiro y suavizar sus arrugas sobre sus ojos. Tal es la fuerza de la juventud, no puedo luchar tontamente en el frente nunca más. Los rostros de su familia y el secretario que había puesto a cargo de sus asuntos formales pasaron por la mente del margrave mientras murmuraba esa afirmación. La falta de sentido común en la pantalla lo había vuelto senil por unos momentos. A diferencia de él, el príncipe se recuperaría rápidamente y liderar desde el frente inspiraría al soldado que, de lo contrario, habría estado en estado de pánico. Un poco de nostalgia por los tiempos en que él había sido el líder joven, blandiendo su espada se hinchó en el señor experimentado, y una sonrisa de autocrítica apareció en su rostro. Sin embargo, sacudió la cabeza antes de buscar al anciano Fargus, el anciano elfo oscuro que había alcanzado el mismo nivel de antigüedad que él. Sin embargo, la figura del hombre masivo no estaba a la vista, y cuando su mirada regresó al campo de batalla, vio a un extraño anciano bloqueando el camino de la caballería del príncipe. Capítulo 168. La defensa de Uir III a la cabeza del Calvario. El príncipe Sect notó la figura del anciano de inmediato. Su aparición en el campo de batalla como un no muerto provocó una fuerte sensación de incongruencia en su interior. Mientras el hombre vestía la ropa de un clérigo, con una figura muscular considerable que no perdería en comparación con la de los fangas. Las arrugas pronunciadas descansaban debajo de sus ojos y su barba era de un colorido tono gris oscuro. Sin embargo, la característica más llamativa del hombre era la masa de hierro con forma de espada, incluso más grande que él. El anciano parecía calmado y relajado a primera vista, pero la ira insondable se podía ver reflejada en sus ojos. Un sudor frío se deslizaba por el cuello del príncipe mientras miraba esos ojos. Bien hecho. Mientras eran criaturas inferiores, habían sido los preciosos subordinados que se me habían confiado, ahora solo son más que basuras que merecéis morir. A pesar de las pisadas de los cascos de la caballería, la voz del anciano hizo eco en toda la zona, el sonido de su voz retumbó a través del cuerpo del príncipe Sect. En el momento en que la voz del anciano se apagó, sus músculos comenzaron a hincharse, y su ropa voló de su cuerpo en jirones. Aparecieron rostros deformes por todo el cuerpo del hombre y un conjunto de brillantes ojos rojos crecieron en su cabeza. Al mismo tiempo, la espada gigante en su espalda comenzó a levantarse gradualmente, y el príncipe Sect instintivamente ordenó a sus tropas que se separaran antes de que chocaran con el anciano. Sin embargo, el extraño anciano saltó hacia adelante y lanzó su enorme espada hacia el príncipe Sect. Un escalofrío recorrió la espalda del príncipe Sect, quien había sido tomado por sorpresa porque había estado dando instrucciones antes de soltar los estribos y saltar de su caballo. Kiau. Guía. El aire escapó de los pulmones del príncipe cuando cayó bruscamente y se alejó de su caballo al galope. Mientras un dolor sordo sacudía todo su cuerpo, el príncipe logró ponerse de pie justo a tiempo para ver al misterioso anciano bisecar su caballo con un solo corte. Si hubiese sido un segundo de diferencia, habría compartido el destino de su caballo. Sin embargo, el anciano ignoró las olas separadas de caballería y dirigió su atención hacia Sect. El príncipe se dio cuenta de que todavía no había escapado del peligro. Por supuesto, mi habilidad con la espada no siempre ha sido la mejor como debería ser. El príncipe Sect se limpió a regañadientes la sangre de los labios después de su comentario de autocrítica y trató de sacar su espada decorativa de su vaina. Desafortunadamente, mientras que él pensaba que solo había recibido un leve shock por su caída y todavía podía caminar, un dolor agudo atormentó su pecho, y se le hizo difícil respirar cuando la espada estaba casi a la mitad. Dadas las demostraciones anteriores del anciano, no había forma de que el príncipe ganara contra este monstruo. Sin embargo, una sonrisa sarcástica quedó pegada en su rostro. Mirando su extraño comportamiento, un rugido ensordecedor, que resonó en el área, fue arrancado de los labios del anciano mientras blandía su espada una vez más. Para los insectos que me apunten con sus espadas, serán convertidos en mierda en el camino. Después del grito enérgico del anciano monstruoso, levantó su enorme espada y puso su mirada en el príncipe. Sin embargo, desafiando las órdenes del príncipe, dos soldados con largas lanzas se separaron de la caballería y se colocaron entre la Sect y el monstruo. Su Alteza, por favor retírese. Seremos tus oponentes, desgraciado.
Después de hacer esa declaración, los dos soldados levantaron sus lanzas y cargaron contra el anciano. Sin embargo, el hombre simplemente movió su enorme espada hacia los soldados montados, y la sangre y las vísceras volaron por todas partes, cuando uno de ellos con su caballo fueron partidos en un abrir y cerrar de ojos. El príncipe Sect miró a la espantosa pantalla en absoluto silencio, pero los 4 ojos rojos en la cara del anciano se estrecharon al detectar algo acercándose rápidamente por detrás. Sin embargo, permaneció concentrado en el príncipe frente a él, cuando la figura saltó por encima de su cabeza y golpeó violentamente con un martillo de guerra el suelo al aterrizar. Parece ser el líder de estos monstruos, viejo, ¿es eso cierto? El enorme y oscuro elfo de repente descendió sobre el campo de batalla. Los ojos dorados del anciano Fangas evaluaron cuidadosamente el extraño ser que estaba frente a él. El enemigo arrugó su frente ante la intrusión de Fangas. Estos monstruos son el gran ejército que me han sido confiados, tú eres el líder de esas orejas largas y esos lagarto maldito. Sus desagradables presencias solo están aquí como la vanguardia del usurpador. El aire mismo tembló cuando el hombre monstruoso habló, y por primera vez desde que apareció, agarró su espada con ambas manos y miró a Fangas. Yo, uno de los 7 cardenales, August tira paciencia, te purificaré con mis propias manos, acepta la misericordia del Papa. Dicho esto, el cardenal August atacó a Fangas con su velocidad cegadora. Sin embargo, el anciano Fangas usando su poderoso martillo de guerra desvió la espada del cardenal antes de deslizarse dentro del alcance de su oponente y luego intentó golpear su estómago. Un ruido sordo resonó cuando el impulso del ataque envió a Fangas a volar, mientras que el enfurecido cardenal August se quedó sin rastros. A pesar de que parecía estar tranquilo en la superficie, Fangas le robó varias miradas rápidas a su martillo de guerra. Aunque hubo comentarios positivos, el ataque no tuvo ningún efecto sobre el enemigo. Cardenal, aparentemente, Iruku está gobernado por monstruos. Los músculos del anciano se hincharon cuando él giró ligeramente el trozo de hierro, el mismo anciano de 4 ojos con rostros deformes que se había declarado cardenal de la teocracia de Iruku. Como un gran anciano, Fangas había vivido durante mucho tiempo, pero esta era la primera vez encontrándose con un no muerto tan corrompido como el que estaba a su delante. Sin embargo, era evidente que esa existencia no era una alucinación. Sería perjudicial tanto para los elfos como para los humanos si esta criatura retorcida continuara existiendo. Tenía que morir aquí. Con firme determinación, Fangas bajó su postura y volvió a apuntar al abdomen del enemigo, pero el enemigo no era alguien para tomar apenas, aunque su espada fue desviada nuevamente, la postura de Fangas se derrumbó antes de atizar el golpe. El aire mismo volvió a temblar, y las nubes de polvo se levantaron cada vez que las dos armas chocaron entre sí. Mientras los dos se enfrentaban, el príncipe Sect, cuyo cuerpo seguía siendo sacudido por el dolor, fue sacado de batalla 2 subordinados. Ser despreciable menor. Te arrancaré una extremidad a otra. El enojo del cardenal August solo creció a medida que la batalla se prolongaba. Tras el grito explosivo del cardenal, justo cuando Fangas desvió otro de los ataques del cardenal, el anciano se vio obligado a retirarse cuando 4 zarcillos negros surgieron de la espalda del cardenal y lo atacaron. El ataque sorpresa obligó a Fangas a romper su postura, y el cardenal August inmediatamente capitalizó la apertura. Ya veo, solo se destaca en el combate cuerpo a corta distancia, ¿es eso lo que estás pensando? Penetrar tierra colmillo. Sin embargo, Fangas no estaba molesto en lo más mínimo, su boca formó una sonrisa torcida mientras ejecutaba un rápido conjuro que conjugaba el poder de los espíritus de la tierra, Sun Tzu. Tras la activación de los hechizos, la tierra misma formó una lanza y empaló a August a través de su espalda. Por un momento, los 4 ojos de August estaban completamente enfocados en el objeto extraño de color opaco que sobresalía de su estómago. Sin embargo, el cardenal le devolvió la sonrisa a Fangas con propia mientras miraba al anciano. Ya veo, por lo que también eres experto en magia, pero eso solo equivale a esto. En lugar de preocuparse por el empalamiento, Fangas inmediatamente invocó su magia espiritual de nuevo cuando el cardenal comenzó a moverse. Tierra sagrada, consume a mis enemigos. En respuesta a los cantos de Fangas, el mismo tipo de lanzas de tierra que habían empalado a August comenzó a penetrar en el cardenal en un patrón ascendente. Ensartado por todos lados, el cardenal fue violado en el acto.
Pero, en un arrebato de ira, August se tensó contra sus ataduras, la flexión de sus músculos hinchados y solo le abrió grietas a través de las lanzas que lo sujetaban. Con el cardenal inmovilizado, Fangas reunió su fuerza y golpeó su martillo en la mandíbula de August con la fuerza suficiente para torcerle el cuello. Que es menor se está perdiendo. A pesar de sufrir suficiente daño para matar a un hombre común, los 4 ojos del cardenal permanecieron fijos en Fangas. Pero, Fangas no se dejó intimidar por la extraña apariencia de August, frunciendo el ceño mientras se quejaba de las circunstancias. Eres un no muerto robusto, sin embargo, esto se acabó. Una vez que esas palabras abandonaron sus labios, cerró los ojos y se concentró en su martillo de guerra. La paz duradera para los corruptos, el silencio eterno para los muertos, la tierra se convierte en su tumba. Las arrugas continuaron acumulándose en su frente mientras seguía acumulando mana con su canto. Augusto reconoció instintivamente el peligro y redobló sus esfuerzos por escapar. Sin embargo, su cuerpo había sido severamente dañado y su lucha para repararse, con las almas incrustadas dentro de él, se estaba negando a seguir sus órdenes. Fangas estaba libre de obstáculos cuando el suelo y la arena flotaban en el aire y se unían en una sola masa. La roca masiva emitió una luz extraña que, al entrar en contacto, hizo que las almas en Augusto se desbocaran, sus 4 ojos rojos reflejaban la agonía que sentía al mirar a Fangas. August intentó hablar cuando la pareja se quedó con los ojos fijos, pero la enorme piedra flotante cayó repentinamente bajo su propio peso, el suelo y el aire temblaron cuando el cardenal fue aplastado por la roca. El Elder Fangas miró el monolito que había atravesado la tierra y sonrió. Por favor, relájate en esta graciosa lápida. Después de no hablar con nadie en particular, Fangas miró a su alrededor para verificar la situación de la guerra. El rey dragón Ferubibisurote, que había estado esperando en el cielo, ahora estaba parado en el campo de batalla, usando la espada cristalina en la punta de su larga cola. Ella había cortado los restos del ejército de no muertos. Después de ver el progreso de la caballería de la secta, la infantería humana y los guerreros elfos, quedó claro que la batalla estaba llegando a su conclusión. Este campo de batalla ya no es un lugar para desatar tu poder, es comprensible, supongo. Fangus murmuró eso para sí mismo mientras miraba el martillo de guerra en sus manos. Después de un rápido movimiento de su cabeza, el anciano peinó el campo de batalla, con ojos agudos, en busca de signos de otras amenazas potenciales. ¿Ninguna? Todo va según el plan. Me pregunto cómo van las cosas con el otro escuadrón. El Elder Fangas dejó escapar un suspiro mientras se preocupaba por Ark y Ariane, que habían ido al Rione de Del Fuento, sus ojos vagaban hacia las montañas Sobiru.